va a entregar el ingreso familiar de emergencia, cómo ha funcionado en las primeras 24 horas, cuáles son los otros planes en los que está trabajando el gobierno para llegar lo más rápidamente posible con la ayuda a miles de familias que la están necesitando. Son algunos de los temas que abordaremos junto a Cristian Monkeberg, ministro de Desarrollo Social y Familia. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Bárbara, encantado, buenas tardes. Aquí ya recuperado porque, bueno, a mí me tocó afortunadamente con síntomas leves tener contagio. Guardé mi cuidado como corresponde ya de vuelta y hoy día conectado con ustedes tratando de avanzar al máximo posible con el ingreso familiar de emergencia, el nuevo ingreso familiar de emergencia que ya se aprobó en el Congreso, se publicó la ley el martes y ya este jueves empezamos a realizar los primeros pagos. ¿Tienen un balance de lo que ha sido en las primeras horas? ¿De cuántas familias ha logrado llegar? ¿Cómo ha resultado? Sí, el ingreso familiar de emergencia en su primera versión llegaba a menos familias y con menos cantidad de recursos. Y ya publicada la ley el día martes, este jueves, ayer, se produjeron los primeros 404.000 pagos a familias que más urgentemente lo necesitaban, porque son las más carentes, y van a venir una seguidilla y sucesivos pagos en los próximos días para poder ir avanzando al máximo de familias posible. Efectivamente, ha habido dificultades, y las dificultades siempre van a existir porque abruptamente muchas familias vieron disminuir sus ingresos. Y este ingreso familiar de emergencia lo que busca es ayudar a las familias que vieron reducidos sus ingresos hasta llegar a cero o reducidos parcialmente, con ciertos umbrales. Por lo tanto, hay mucha desinformación, hay familias que lo están solicitando, hay familias que nunca habían tenido contacto con el Estado ni la necesidad de una ayuda del Estado, y hoy día sí lo requieren. Entonces, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos implementando esta red de protección social que lo que busca es darle una mano y acompañar a los que más lo necesitan. Y ahí ha habido dificultades por falta de información, por complejidades muchas veces de hacer las solicitudes, que hemos tratado de hacerlo lo más expedito posible y digital 100%. ¿Han habido algunas críticas respecto a cómo ha funcionado el registro social de hogares, respecto a que hay personas que les ha costado mucho, han necesitado ayuda para poder acceder, y bien también otras que han señalado que el sistema les ha asignado recursos o ingresos que ellos no tienen? ¿Qué tienen que hacer ellos en esos casos? Sí, el registro social de hogares lo que hace es medir y evaluar los ingresos, las necesidades y las carencias de la familia. Y a raíz de eso, poder focalizar a las familias que más lo necesitan con ayudas del Estado. La información que las familias le entregan o nos entregan a nosotros es lo que nos permite ir señalando y construyendo todo esto para poder atender a las familias más urgentemente. Ya, pero es Efectivamente, concreto. y Si efectivamente, alguien encuentra un error, ¿qué tiene que hacer? por eso, doy esta explicación porque es necesario, porque hay muchas personas que tienen su información desactualizada. Entonces, por ejemplo, tenían ingresos hace 6 meses atrás o hace 5 meses atrás y hoy día esos no son reales. Y ahí necesitamos que nos entreguen la información actualizada. Entonces, por ejemplo, una persona solicita el ingreso de emergencia y resulta que es rechazado porque tuvo una pega en enero de este año. Necesitamos rápidamente que apele en nuestra página de ingreso de emergencia.cl. No lo escuchamos, ministro, le pusieron silencio a la cámara. Ahí sí. Perdimos. Y Ya. hoy no tengo esos ingresos. No tengo esos ingresos. Entonces, Perdón, ministro, es que justo lo perdimos en la parte más importante. Ingresan a la página del Registro Social de Hogares y ¿qué tienen que hacer ahí para poder apelar? ingreso de emergencia, ingreso de emergencia.cl. Si vamos a la misma situación, un número importante de familias está recibiendo sueldo. Otros han sido rechazados porque, por ejemplo, tuvieron una pega en enero o tuvieron una pega en diciembre, pero hoy día la perdieron. Y a nosotros todavía nos aparecen los registros que esa pega es la que tenía y eran los ingresos que tenía. Y hay que hacer una apelación, que es muy simple. Es una declaración jurada, virtual, no hay que ir a notaría ni nada de eso, donde se establece y se cuenta esto. Y se nos dice, tuve un trabajo en diciembre, efectivamente, tuve un trabajo en enero, pero hoy día no tengo trabajo. Esa sola versión nos sirve a nosotros para llevar adelante el pago, porque la ley dice que no tiene que tener ingresos. La última palabra la tiene el vecino, la última palabra la tiene
quien está solicitando esta ayuda. Y por lo tanto, basta con esa declaración y nosotros procedemos al pago. Hay un montón de familias que hicieron sus apelaciones y vamos a dar los resultados ahora. Lo más seguro es que un porcentaje altísimo, casi la totalidad, van a tener respuesta positiva, porque si nos están entregando esta información que les decimos, así va a ser. Quiero aprovechar simplemente para poner un ejemplo. Una familia de 3 personas que no tiene ningún ingreso y tiene acceso a 100.000 pesos por integrante, vale decir, va a tener un ingreso de 300.000, ¿qué? Por los meses de junio, julio y agosto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que fue una de las consideraciones que tuvimos, si una familia tiene ingresos, algún número de ingresos, pongamos el mismo ejemplo, 3 personas, y esa familia tiene un ingreso de 100.000, el ingreso familiar de emergencia le da el complemento, le da los 200.000 hasta llegar a los 300.000 que le corresponde. Si es de 4, es 400.000. En fin, eso es así funciona el ingreso familiar de emergencia y estamos ya iniciando los pagos ayer y vamos a seguir sucesivamente iniciando los pagos con mayor cantidad de familias y mayor cantidad de recursos. Ministro, para que quede súper claro, como usted dice, hay harta confusión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? ¿Solo actualizar su ficha en el registro social de hogares y después en forma automática funciona lo demás? ¿Y solo deben apelar en caso de que haya sido rechazado? ¿No es que tengan que postular? Sí, todas las personas que ya hicieron su solicitud no tienen que hacer la solicitud de nuevo. Vale decir, ya tienen su solicitud hecha para recibir este ingreso familiar de emergencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señalábamos, ¿no es cierto? Que es que vean reducidos sus ingresos. ¿Okay? No es necesario que hagan ninguna solicitud. Quienes nos están escuchando o viendo, si no han hecho su solicitud, nunca han recibido un beneficio del Estado, efectivamente tienen que hacer su solicitud y ahí nosotros vamos a atender esa solicitud y tienen plazo hasta el 9 de julio. Pero los que ya lo hicieron hacia atrás, o ya han recibido subsidio único familiar, o han recibido subsidios de seguridad y oportunidades, o han sido beneficiarios de pensión básica solidaria, de vejez o de invalidez, o ya hicieron la solicitud anteriormente, no tienen que hacer el trámite y lo más seguro que muchas de ellas ya recibieron el pago ayer. Por lo tanto, no tienen que hacer nada. ¿Quiénes tienen que hacer algo? Quienes se sientan perjudicados y quieran apelar, o los nuevos, quienes nunca han recibido un beneficio del Estado y creen cumplir con los requisitos para poder hacer la solicitud. ¿Dónde se hace la solicitud? Ingresodemergencia.cl. Es gratis navegar ahí, no se gastan los minutos de internet porque las empresas proveedoras nos dieron ese beneficio para que cuando yo navego en estas páginas no gasto minutos de mi teléfono en hacer la postulación. Ministro, en las cifras que han tenido postulaciones de personas que nunca habían recibido ningún beneficio y que, por supuesto, quizá no se contabilizaron en un principio, ¿cómo andan esas cifras? ¿La diferencia o la brecha entre lo que se esperaba y lo que finalmente hasta ahora ha llegado? Hay un número de potenciales solicitudes que han llegado en torno a 3 millones. A 3 millones de solicitudes. Se esperaba bastante menos. De solicitudes, que es un número importante, porque estamos hablando de 3 millones de familias. Y por lo tanto el número de personas es mucho mayor. Entonces, y esas son las que nosotros estamos ya iniciando los pagos y muchas de ellas van a verse beneficiadas y otras, lamentablemente, a lo mejor no va a ser así. La razón de por qué no sean aceptadas es porque o están con ingresos superiores a los que podemos nosotros otorgar y no han visto reducidos sus ingresos. Y en ese caso, el beneficio, como les digo, es para las familias que llegaron a ingresos ceros o que han visto reducidos sus ingresos de manera importante, de acuerdo a los requisitos. Entonces, yo los invito a que vean la página, que la miren, que vean los requisitos. Hemos tratado de explicar lo más posible, de atender lo más posible. Yo sé que hay mucha gente que está actualizando su información, estamos revisando al máximo posible y rápido todas las necesidades de la familia. Hay que entender, yo sé que es difícil pedir a veces paciencia y lo entiendo y lo comprendo. Estuvimos hace unos días, hace unas horas atrás en terreno, con familias, con personas en situación de calle y muchas veces muchas nos preguntaban de esto y personas que se nos acercaban. Mucha gente se agolpó por necesidad y es muy justificado a solicitar ayuda, a actualizar información y por lo tanto los niveles de atención se fueron a tope y los niveles de solicitud se fueron a tope respecto a la capacidad para poderlos atender a toda la familia. Entonces,
estamos haciendo el esfuerzo imposible para poder darle respuestas a todos. Ministro, otras inquietudes muy fuertes han surgido a partir de los grupos de independientes o trabajadores con boletas honorarios. Finalmente se crearon dos programas en paralelo. Por un lado, lo que tiene que ver directamente con ellos y este suplemento eventual con el ingreso familiar de emergencia. ¿Podría explicar brevemente? Porque hay muchas dudas también en eso y son hartos los involucrados. Sí, sí. El ingreso familiar de emergencia es compatible con los seguros de cesantía, es compatible con la ayuda a las personas que están recibiendo beneficios por boleta de honorarios, pero volvemos a lo mismo, siempre es complementario. Y por lo tanto, si un seguro cesantía o el apoyo de boletas de honorario es de 200, por decir una cosa, y a mí me corresponden 300.000, el ingreso familiar de emergencia le va a dar la diferencia, le va a dar los 100. En el fondo el complemento es hasta llegar al monto del ingreso familiar de emergencia. Si yo, no creo que así sea, pero si yo estoy recibiendo, por ejemplo, un seguro de cesantía de 400.000, por decir una cosa, una cifra, y me corresponde un ingreso familiar de emergencia de 300, ahí no cubre, por eso es complementario. Complementario a los que han visto reducido y total a quienes están en cero. Y para que quede también muy claro, en el caso de un trabajador independiente, asumiendo que le corresponde un beneficio, no sé, digamos, 100.000 pesos, ¿cómo o dónde tiene que solicitarlo o el Servicio de Impuestos Internos lo revisa? ¿Cómo funciona eso? Pensando en el primer beneficio, el directo a los honorarios. Sí, en el caso de los honorarios, la conexión directa es con el Servicio de Impuestos Internos. Hay todo un procedimiento y en el Ministerio del Trabajo está toda la info para poder también hacerlo de la manera más expedita posible. Y en paralelo, el complemento con los beneficios de parte nuestra del IFE, que lo administramos nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social. Pero es directamente ahí. Ya, entonces el trabajador primero, su primer ingreso en el fondo va a venir por el programa para los trabajadores con vuelta de honorario, Servicio de Impuesto Interno, eso se calcula como usted lo dice. En el caso de que el trabajador calificara, ¿a dónde tiene que acudir? ¿Tiene que llenar también su registro social de hogares o tiene que ingresar al ingreso familiar de emergencia? En el caso del ingreso familiar de emergencia, lo más seguro es que tenga su registro social de hogares activo, porque hay un número importantísimo de familias que tienen su registro social de hogares activo, y por lo tanto, eso es así de claro. Actualizar esa información, si es que la tienen muy desactualizada, porque a lo mejor tienen información de hace 10 años, se puede actualizar al día de hoy, y si no han recibido ninguna ayuda, solicitar nuestro ingreso familiar de emergencia en nuestra página, ingresodemergencia.cl, solicitarlo. Si ya lo solicitaron o ya han recibido otros beneficios, lo más seguro es que ya estén recibiendo el actual IFE como corresponde o lo van a recibir dentro de los. Ministro, pese a lo amplio de este programa de ayuda, por supuesto hay mucha gente que ha quedado fuera, o trabajadores independientes, o gente que tenía ingresos que incluso calificando para el ingreso familiar de emergencia, esto va a ser este monto, es mucho menor del que necesitan para llegar a fin de mes. ¿Se han cuestionado los mecanismos, se han cuestionado los recursos, si que son suficientes o hay que hacer algo más? Incluso se ha planteado poder retirar fondos de la AFP. ¿Usted cree que podríamos avanzar ya sea en una línea como esa o quizá pensar en un IFE 3.0 eventualmente? Sí, mire, lo primero es que hemos hecho todo lo posible para llegar al máximo de familias con atención. Segundo, lamentablemente estamos en un país con más carencias que las que teníamos hace 8 meses atrás. Hoy día somos lamentablemente un país más empobrecido. Y se está haciendo un esfuerzo gigante desde el Estado y con un acuerdo, este marco de entendimiento, uno dice, bueno, ¿para qué sirve para esto? El acuerdo no es para abrazarse ni para andar felices entre los que lo adoptaron, sino que porque permite llegar a más gente con respuesta. Y hoy día el IFE ya existe y hay que implementarlo y que llegue al máximo de gente posible, pero es evidente que están en revisión permanente más ayudas, y eso el presidente decide con tal que él, más ayuda a quienes lo requieran dentro de este marco fiscal, de este equilibrio necesario fiscal que se requiere. Entonces, ¿Hay alguna medida específica que estén estudiando en este momento? Así mire, como fueron las cajas, por ejemplo. Sí, permanentemente. Y eso está en evaluación permanente del presidente. Una decisión que siempre toma el presidente y evidentemente la conversa, la sociabiliza, pero si hay, mire, si hay algo que yo puedo reflejar y contar
con mucha certeza, a través de las reuniones que me ha tocado estar con él en estas últimas 2 semanas, virtuales y presenciales, es que está permanentemente pensando cómo podemos llegar a más familias, con más soluciones, buscando alternativas y tratando de dar una respuesta ahora en lo urgente. A mí me dijo, cuando asumo, me dice, mire, ministro, lo más importante es ponga en marcha la red de protección social lo más rápidamente posible con el máximo de ayudas que ustedes tienen a la familia. Eso es lo urgente, eso es su pega hoy día. Y en eso hemos estado permanentemente, y por eso el IFE, por eso el ingreso mínimo garantizado, por eso las cajas de alimentos, con todas las dificultades que se puedan tener. Por eso las cajas también de alimentos en su distribución, que yo me quedo más que con las críticas que pueden surgir o las complicaciones que pueden surgir con los agradecimientos de muchas familias que la recibieron. Y eso está más que presente, eso lo tengo que ratificar y es preocupación del presidente en todas las reuniones, cómo mejoramos con la ayuda, cómo llegamos de manera más rápida, cómo facilitamos la vida a las personas, en fin, eso. Bueno, para cerrar, ministro, recordamos entonces la fecha para poder apelar. El límite es el 9 de julio, nos dijo. Sí, para poder solicitar esta cuota segunda hasta el 9 de julio, ¿ya? Quienes no lo hayan solicitado. Y si alguien se vio rechazada su solicitud en el mes anterior, el plazo para apelar es el 3. Entonces, para apelar el 3 y para solicitarlo, si no lo he hecho, el 9. Y si ya lo hice, no lo haga de nuevo porque ya está, ya está. Y si lo hace de nuevo, bueno, lo va a hacer, no hay problema en hacerlo de nuevo, pero no es necesario, a eso quiero decir. Si le depositaron ayer, no tiene que hacer nada porque los próximos meses, va a llegar automático. Sí, eso, Bárbara, sí. A los que ya están recibiendo el IFE, van a recibir automáticamente los próximos pagos. Ahí no tienen que hacer nada. Y con mejor monto. Pero además, señalarles que si su condición económica mejora, en julio o en agosto, por ejemplo, no se va a revisar el monto. El monto es un compromiso, se paga igual, aunque haya mejorado su situación. Supongamos que alguien el próximo mes mejora su situación económica. Ojalá fuera así. Por alguna pega, algún trabajo. No se va a revisar el monto comprometido y se va a entregar hasta agosto como corresponde. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, ministro, y aclararnos algunas de estas dudas. Que tengan una buena tarde. Sí, pues le agradezco a ustedes porque nos permite de buena manera llegar con información lo más simple y fácil posible a las familias que tanto lo necesitan. Así que muchas gracias también a ustedes. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.